días. Hay un nuevo panorama, un nuevo despertar para los estudiantes de Chile, porque el día de ayer la prueba de selección universitaria de historia fue filtrada completamente. Es un hecho inédito. Nunca antes había ocurrido eso y cerca de 170.000 estudiantes se vieron imposibilitados a lo largo y ancho del país, desde Arica a Magallanes, para rendir esta prueba, que si bien dentro de las ponderaciones para algunas carreras no la utilizan muchas veces, efectivamente hay una problemática con respecto a esa situación. Nunca antes había filtrado con tanta antelación una prueba de selección universitaria. Esto abre una gama de interrogantes, abre una gama de elementos que tienen que ver con respecto a qué es lo que falló en la cadena de custodia de este examen. Además, ayer el DEMRE comunicó también oficialmente de que minutos antes de todas las pruebas que se rindieron durante el lunes y martes, también hubo filtración, pero que el tiempo no daba para que los estudiantes tuvieran de forma masiva los resultados y las preguntas para poder tener cierta ventaja con respecto a esta situación. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que se va a hacer? Fueron 2 jornadas en donde efectivamente hubo muchos problemas y fíjense usted que ya el gobierno ha anunciado 16 querellas con nombre y apellido en donde se va a invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado con respecto a esta situación. Además, hay demandas para quienes encabezaron todos estos movimientos de boicot de la prueba de selección universitaria. Demandas que obviamente establecen una serie de requisitos para lo que va a venir de aquí en adelante. Lo invito de inmediato a conversar con nosotros. Estamos con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Jalil. A ver, ¿qué es lo que falló, Juan Francisco? Acá hay una cadena de custodia, está Carabineros, ustedes se han querellado. Efectivamente estamos hablando de un hecho inédito. Nunca antes había filtrado una prueba con tanto tiempo y que ha determinado y ha gatillado la suspensión de un proceso tan importante para los jóvenes de nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Simón, muy buenos días allá en estudios. La verdad es que, en primer lugar, decir aquí hubo 200.000 estudiantes que pudieron rendir su PSU y esa prueba es válida y el Consejo de Rectores y la Universidad de Chile, a través del DEMRE, va a tener que determinar la forma en que se van a ponderar esos resultados. Lamentablemente, hubo grupos violentos que intentaron boicotear este proceso, que intentaron afectarlo y dañando a un montón de familias, a miles de familias y a estudiantes que querían rendir su PSU y que no pudieron hacerlo. Y aquí hay que distinguir 2 cosas muy claramente. Uno, aquellas personas que intentaron afectar la prueba o el proceso en los colegios. Y en segundo lugar, la filtración de la prueba de historia, es la última prueba que se iba a rendir, que lamentablemente hizo suspender esa prueba. Juan Francisco, usted hace la distinción, ¿cierto? El boicot por un lado, en donde hubo una organización, en este caso la ACES, que hace llamados concretos a boicotear este proceso con acciones tanto en el interior de las salas como también en el exterior. Pero acá hay un tema no menor que tiene que ver con respecto a una filtración de una prueba, un documento oficial que es custodiado por Carabineros y que aparentemente se genera su filtración cuando llega a los colegios, ¿cierto? En ese sentido, ¿hacia dónde van a apuntalar ustedes? ¿Hacia dónde van a exigir responsabilidades? A ver, quiero decirlo muy claramente. Nosotros ya iniciamos querellas por desórdenes públicos, por agresiones a Carabineros, por daños en recintos donde se rendía la PSU. Y esas querellas tienen 16 personas individualizadas que ocasionaron esos desórdenes, que generaron esos daños y que por lo tanto vamos a pedir a la justicia, a la Fiscalía que investigue y a la justicia que ojalá lleguemos a sanciones lo más oportunamente posible. Otra cosa completamente distinta es las medidas, las querellas que vamos a presentar hoy día por desórdenes a otros individuos que están identificados y además las denuncias que vamos a hacer por Ley de Seguridad Interior del Estado para quienes nos indujeron, para quienes promovieron la interrupción de la prueba de selección universitaria. Hay que recordar, Simón, ¿qué es la prueba de selección universitaria? La prueba de selección universitaria es el mecanismo a través del cual las universidades de Chile seleccionan a aquellos alumnos que van a ingresar y que van a poder ejercer su derecho a estudiar en la educación superior. Y por lo tanto es muy relevante para esos jóvenes y muy relevante para esas familias, que muchos se han preparado por años, han estudiado, se han estresado. Este proceso es naturalmente muy estresante y en esta coyuntura aún más estresante. Y resulta que le interrumpieron ese derecho, les conculcaron ese derecho para poder rendir esa prueba para la cual se habían preparado. Esas familias de San Bernardo, Puente Alto, de Quilicura, que no pudieron
ver satisfecha la legítima aspiración de sus hijos de acceder a la universidad o a la... Secretario, ¿qué falló? ¿Qué falló en ese sentido? Y antes de que me responda eso, quisiera preguntarle, de cierta manera, ¿cómo se puede apuntalar responsabilidades en un hecho que efectivamente es difícil de comprobar, que tiene que ver con respecto a la filtración de estas pruebas? Porque, a ver, expliquen un poco cómo funciona esta cadena. Carabineros lleva las pruebas, las reciben las personas que están a cargo de los colegios. Aparentemente fue ahí. O sea, no fueron estudiantes, sino que fueron adultos que estaban presentes en esa responsabilidad, quienes aparentemente habrían filtrado esto. Quizás contar un poquito más larga, la historia es un poco más larga. A nosotros desde ya el mes de agosto de este año, al igual que todos los años, el proceso de selección universitaria es un proceso que es cotidiano, se hace todos los años y se inicia en el mes de agosto, cuando el DEMRE inicia la impresión de los facsímiles. Y ya desde en esa época el DEMRE coordina con Carabineros para el resguardo de la imprenta y el lugar donde se imprimen las pruebas. Ahora, ¿qué pasó? A partir del mes de octubre, claramente se requirió mayor apoyo de resguardo para el proceso de la PSU. ¿Y qué se hizo ahí? Una mesa de coordinación entre la Subsecretaría de Educación Superior, la Subsecretaría del Interior, Carabineros y la Universidad de Chile, a través del DEMRE, que es el organismo que organiza, que prepara y que es responsable por este proceso. ¿Y para qué? En primer lugar, para evaluar cuál era el proceso y cómo estaba el proceso de acopio, custodia y fabricación de los facsímiles. Ahí lo primero que se hizo fue Carabineros realizó un análisis de riesgo, es decir, analizó cuáles eran las condiciones de cada uno de las sedes y los locales, tanto de donde se iba a custodiar como donde se iba a rendir la prueba. Y ese análisis de riesgo se puso a disposición del Consejo de Rectores y del DEMRE de la Universidad de Chile para que ellos evaluaran medidas preventivas y para que ellos evaluaran incluso el cambio de alguna sede. Ahora, a razón de lo que pasó, ¿ese informe terminó siendo letra muerta o usted cree o considera que, y esto se lo hago como una opinión personal porque nosotros estuvimos presentes en la cobertura en los liceos donde hubo inconveniente, una sensación de mano atada de parte de Carabineros, de no querer intrometerse en el proceso para no establecer una especie de polvorín, a razón de lo que ocurrió el 18 de octubre? Usted lo recordará mejor que nosotros, que el tema de la evasión también partió como algo pequeño y finalmente fue creciendo y agarrando vuelo, pero efectivamente estaba esa sensación de no querer intrometerse en el proceso, de que se estaba caminando sobre huevos. Esa es la verdad. A ver, en primer lugar, Simón, quiero insistir en algo. Aquí hay 200.000 estudiantes que pudieron rendir su prueba de selección universitaria. Lamentablemente, aquí, producto de grupos violentos, hay cerca de 80.000, 90.000 estudiantes y sus familias que se vieron afectados y no pudieron rendirla. Y ahí lo que tenemos que ver es, a ver, se tomaron las medidas preventivas, el DEMRE tomó medidas preventivas, solicitó custodia a Carabineros, pero ahí hubo decisiones que en ese momento se consideraron adecuadas por parte de la Universidad de Chile, por parte del DEMRE, que era que el control de ingreso a los recintos, a las sedes, era responsabilidad del DEMRE. ¿Cuál es la responsabilidad de Carabineros? La custodia de los alrededores del sector donde estaban esas sedes. Y así se planificó. Y la verdad es que tanto ayer en la jornada tanto el martes como en la jornada del miércoles, el resguardo funcionó en la gran mayoría de los recintos. El problema se dio más bien dentro de los recintos como consecuencia de que algunos alumnos boicotearon el proceso. ¿Sí? Aquí no hay que cambiar el foco del asunto. Aquí hay un grupo de personas, de jóvenes, que violentamente interrumpieron el proceso de selección universitaria para boicotear este proceso. Y yo creo que ahí algo que es muy relevante, aquí la institucionalidad es la que se está viendo afectada, porque si Chile no puede llevar adelante estos procesos, es nuestra institucionalidad la que se ve afectada y por lo tanto a que estos grupos violentos lo que están afectando es nuestra institucionalidad. Subsecretario, nos conectamos de inmediato con el panel del Mucho Gusto. Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Son muchas las preguntas. Micrófono abierto, el subsecretario del Interior atento a esta respuesta. Solo como resumen global, 16 querellas ya individualizadas con nombre y apellido y una serie de demandas también en donde se va a establecer y se va a invocar la Ley de Seguridad del Estado. Temas
no menores. Esto ha escalado profundamente. Hay cerca de 200.000 estudiantes que efectivamente no pudieron rendir la PSU a lo largo del país en el área de historia. Es un hecho inédito de la historia de nuestro país. Micrófono abierto, la autoridad los escucha para poder responderle su pregunta, muchachos. Bueno, buenos días, Simón. Buenos días a todos nuestros compañeros que ya estamos preparados para iniciar el programa. Gracias al subsecretario por poder responder las inquietudes de muchos chilenos, principalmente de jóvenes y de apoderados que tienen cifradas las expectativas en esta PSU. Sin embargo, yo también quisiera cambiar un poco el foco. Usted está poniendo hoy día el foco a los hechos condenables, de cierta manera, de violencia que impiden que muchos alumnos den una PSU muy esperada. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, subsecretario, si ustedes también han logrado empatizar con las demandas. Porque, mire, ayer en conversación con mi hijo, que tiene 24 años, que ya salió egresado, él me decía la verdad que yo tengo la sensación de que esto fue impulsado por no haber escuchado temas que se vienen planteando hace mucho rato. Ayer, por ejemplo, José Antonio Ney me decía, hay organismos internacionales que entregaron algunas indicaciones, entendiendo que esta prueba de selección no es quizás la que hoy día uno esperaría en la situación que vive la educación pública, particularmente en Chile. Entonces, ¿qué nivel de empatía? ¿Cómo se plantean ustedes el futuro de un proceso de selección universitaria que hoy día a todas luces no da el ancho con lo que los jóvenes están pidiendo? A ver, yo te diría, la verdad es que obviamente el gobierno está abierto a escuchar las demandas, a, por ejemplo, algo que quizás no se sabe mucho, pero este es el último año en que es la Universidad de Chile, es el DEMRE, el responsable del proceso de llevar adelante la prueba de selección universitaria. ¿Y quién va a ser de aquí en adelante? Productos de cambios legales que ya se han hecho. ¿Y quién va a ser el responsable de este proceso? De este año, ¿Quién sería el responsable más adelante de este proceso? Por eso te digo, a partir de este año, el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior, la que va a tomar esa posta y va a hacerse cargo de llevar adelante este proceso. Pero hasta el año 2019, hasta el proceso 2019, era la Universidad de Chile la responsable. Ahí tú te das cuenta que hay cambios que se están llevando adelante. Ahora, y ojo aquí también es importante decirlo, Lucho, que el proceso de selección universitaria es un proceso que es de las universidades. Es el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas el que determina la forma en que va a seleccionar a los alumnos que van a ingresar a las universidades. Eso ha sido objeto de mucha discusión. Ya llevamos un buen tiempo discutiendo. Hay iniciativas legales que se aprobaron en el Congreso en el pasado reciente y por lo tanto yo creo que empatía para seguir discutiendo sobre el tema la hay. Lo que pasa es que hay que distinguir muy claramente, entre el legítimo debate respecto de los procesos de selección universitaria dada la institucionalidad que tenemos. Hasta este año todos sabíamos que el proceso de selección universitaria se hacía a través de la PSU. Y ahí hay grupos violentos que para tratar de imponer antidemocráticamente su opción, intentaron boicotear o interrumpir el proceso. Pero el anuncio del boicot, el anuncio del boicot, subsecretario, no fue el mismo día de la prueba, fue varios días antes de la prueba, en primer lugar. En segundo lugar, quienes boicotearon la prueba no lo hicieron encapuchados ni de forma sorpresiva como el asalto del metro, sino que estaban todos a cara descubierta. Entonces, lo que uno se pregunta, y me imagino muchas familias en su casa, y a lo mejor usted nos puede ayudar a entender, es cómo el gobierno no puede garantizar un proceso como el rendimiento de la prueba de selección universitaria. Viene un año donde vamos a tener muchos procesos de consulta ciudadana, los plebiscitos constitucionales, las primarias municipales, la elección de gobernadores regionales. Por lo tanto, la pregunta que le compete contestar precisamente a Interior, que es responsable de la seguridad pública, es por qué el gobierno no pudo garantizar un trámite como el rendimiento de la prueba de selección universitaria, que fue boicoteada por estudiantes, adolescentes, a cara descubierta en los recintos donde se iba a rendir. Y además en las zonas más vulnerables de gran parte del país. Gracias, José Antonio. Eso me permite explicar claramente lo que sucedió y quién es responsable del proceso. Yo les insisto aquí. Aquí el proceso se llevó adelante en coordinación con el dueño de la selección universitaria, que es el Consejo de Rectores y el DEMRE de la Universidad de Chile.
se coordinaron las medidas, Carabineros prestó todo el apoyo en materia de seguridad que le fue solicitado, porque lo que se definió justamente para prevenir eventos fue que Carabineros no estuviera presente en el control de acceso de los colegios, sino que controlara los alrededores. Y eso fue lo que se hizo, así se practicó. Incluso yo te voy a decir más. Yo el martes a las 9 de la mañana estábamos monitoreando cuán afectado estaba el proceso. Y la verdad es que a las 9 de la mañana del martes, cuando se inició el proceso, habían solo 4 sedes que estaban con algún problema. Incluso de ellas, 2 ya habían sido reemplazadas y por lo tanto iban a poder llevar adelante el proceso. ¿Qué ocurrió? Que al momento de iniciarse la prueba, un grupo de alumnos violentamente interrumpió ese proceso. Claro. Ese proceso cuando ya estaban dentro de las sedes. Pero esa es la y por pregunta, lo tanto, ahí ya no había responsabilidad del resguardo de las sedes, no había responsabilidad del resguardo del acopio y del traslado de los facsímiles. Ahí lo que ocurrió es que los mismos alumnos que iban a rendir, algunos de ellos, interrumpieron violentamente. Subsecretario, sí, perdón. Y ahí además quiero perdón que le interrumpa, subsecretario, pero es que para ir precisando, no sé si me está escuchando. Su prueba. ¿Me está escuchando, subsecretario? Muchísimas gracias. Buenos días. Yo le doy Sí, Andrea Aristi tiene una pregunta. Le escuchamos atentamente. ¿Escucha bien? Vamos a retomar el retorno, si no... Sí, es se le cortó, si no se lo transmito yo, Andrea. Exacto, siguiendo la línea de lo que se le consultaba recién, independiente de si fue antes o si fue durante o si fue después del proceso, aquí evidentemente las medidas que se tomaron para proteger y resguardar el desarrollo del proceso no funcionaron. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Quién no tomó esas decisiones adecuadas? ¿Se subestimó quizás la capacidad que había de dificultar este proceso? ¿Ha habido reclamos directos incluso de autoridades municipales? La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, hablaba directamente de la responsabilidad que tiene el gobierno en lo que sucedió el día de ayer. ¿De qué manera desde la Subsecretaría de Interior se hacen cargo de eso? A ver, Andrea, yo creo que aquí hay que ser muy claro y no perder el foco. Nosotros todos los años realizamos como gobierno, el Consejo de Rectores, un proceso que se llama de selección universitaria. Sí, eso lo sabemos. Este año un grupo de personas intentó boicotear ese proceso. Y por lo mismo, aquí el foco hay que ponerlo en aquellas personas que interrumpieron el proceso de manera violenta. Y eso es lo que hicimos. Nosotros hemos interpuesto querellas en contra de aquellas personas que incurrieron en desórdenes públicos, que agredieron a carabineros, que dañaron infraestructura pública y privada, pero no la dañaron por el solo hecho de dañarla. La dañaron para interrumpir el proceso de selección universitaria. Pero eso es lo que tiene que ver con la persecución, que es algo que viene después. A ejercer un derecho. El tema es la prevención. A la educación superior. Por lo mismo, yo creo que aquí no hay que perder el foco. Haremos las evaluaciones, obviamente, que correspondan. Y yo creo que el DEMRE, justamente, parte de lo que se hizo en el segundo día, fue justamente parte de la evaluación. ¿Subsecretario? El día miércoles hubo 4.500 carabineros custodiando las sedes y obviamente ese refuerzo fue solicitado por el propio DEMRE y por el Consejo Rector. Subsecretario, mientras retomamos el retorno para que pueda escuchar bien y tener contacto con el estudio, me gustaría como ahondar en lo que nuestros compañeros han dicho, que tiene que ver un poco con respecto al momento, ¿cierto? Al contexto particular en que se desenvuelve esta PSU, porque efectivamente usted hace un cronograma, digamos, de lo que a ustedes como autoridad les solicitó el DEMRE, que finalmente es el encabezado ya en la prueba. Pero a razón de este contexto particular, a razón de lo que venía pasando desde octubre, ¿no cree que hubiese sido quizás más oportuno una intromisión, entre comillas, por parte de las autoridades de gobierno a este proceso, más allá de lo que decía el DEMRE, que efectivamente lo que ellos querían era poner paño frío a la situación y que esto no fuese escalando? ¿Ustedes podían efectivamente hacer algo más de lo que se hizo? ¿Estaban en sus atribuciones quizás dar un paso más allá a razón de lo que estaba ocurriendo en el país, de lo que se venía diciendo, de que esto se iba a boicotear ya con semanas de anticipación? A ver, el rol del Estado es el garantizar que las condiciones de orden público existen. Ahora, obviamente, el organizador de esta prueba de selección universitaria, que era el Consejo de Rectores y el DEMRE, es el que fija las condiciones que ellos creen apropiadas para llevar adelante la seguridad. No, por ley, ¿ustedes no pueden decirle algo más?
Ir un poquito más allá, es decir, ¿saben lo que ustedes me están solicitando? Creo yo, por lo que tenemos desde el punto de vista de la seguridad, no va a dar abasto a lo que nosotros tenemos. ¿Ustedes manejan esa información previa? Digamos, ¿no les pudieron haber incitado a pedir más de lo que ellos estaban demandando? A ver, lo que nosotros hicimos fue fue un análisis de riesgo que se puso a disposición del CRUCH y del DEMRE. Y el DEMRE y el CRUCH tomaron decisiones. Y esas decisiones fue el resguardo policial solo en los alrededores de la sede, y además ese resguardo funcionó. Nosotros, los pocos eventos de desórdenes públicos que tuvimos en los alrededores de la sede fueron contenidos. Si el problema se produjo dentro de las sedes, ya una vez iniciado el proceso. Y esto yo lo separaría completamente de, obviamente, lo que pasó con la filtración de la prueba de historia. Vamos con José Miguel Viñuela, ahora sí te escuchas, José. Sí, buenos días, subsecretario. Tengo varias dudas. Primero, sabiendo lo que pasó el primer día, subsecretario, entendiendo que esto podía pasar, entendiendo también, yo insisto, entiendo su punto. Sin embargo, acá la sensación que hay en la ciudadanía es que no existe ningún tipo de inteligencia, perdone que se lo diga así, para poder anticiparse a ciertas cosas. Todos pensábamos el primer día cuando vino este primer boicot, dije, va a ser obvio de que alguien va a llegar y le va a pegar un pantallazo, y esto se va a filtrar y va a ser una manera también de suspender el proceso. Entonces, lo que le quiero preguntar es, si nosotros, en este caso, según su punto de vista, le vamos a endosar la responsabilidad a la Universidad de Chile, ¿qué va a pasar el día de mañana? Por ejemplo, en abril, cuando tengamos un plebiscito, vamos a decir, oye, no sé, el CERVEL es el que está a cargo de esta historia, por lo tanto nosotros nos mantenemos al margen. Esa es la gran duda que todo el mundo tiene, porque lo primero también es el orden público, perdone que se lo diga así. A ver, José Miguel, sí, yo creo que hay que ser muy claro y aquí no hay que endosarle responsabilidad a la Universidad de Chile, por favor. La responsabilidad hay que endosárselo a los vándalos que intentaron interrumpir este proceso. O sea, aquí hay que ser muy claro, José Miguel. Yo creo que las familias chilenas están muy claras en eso. Es que si pensamos así, el día de mañana también. Aquí lo novedoso, José Miguel, aquí lo novedoso fue que vándalos intentaron interrumpir el proceso de la PSU. Sí, pero era algo que se había advertido. A mí me sorprende pero era algo que lo dijeron a cara descubierta, subsecretario. Y se había advertido durante días. Se había advertido. Entonces yo digo, ¿cómo no hay un organismo que diga, ¿sabéis qué? Puede pasar esto. No creo que amerite tanta inteligencia tampoco. Perdone que se lo plantee de esa manera. A ver, yo creo que las familias chilenas están muy claras, José Miguel. Yo creo que están muy claras en que aquí hay dirigentes, hay personas que llamaron a boicotear el proceso. Y yo por eso les insisto, aquí hay 200.000 jóvenes que pudieron rendir su prueba de selección universitaria. 200.000 jóvenes en que el orden público se custodió, ellos pudieron rendirla y esos 200.000 jóvenes van a poder acceder en virtud de ese proceso a la educación superior a partir de este año. Entonces, no perdamos el foco. Lamentablemente, hay 80.000 que se vieron afectados por un grupo de vándalos, efectivamente, que interrumpieron el proceso. Claro, que lo que y pasa por lo mismo, a ese grupo de vándalos, nosotros vamos a pedirle a la justicia que investigue sus responsabilidades y lo sancione adecuadamente. Si dice, pero de nuevo, no hay que perder el foco, aquí no hay que responsabilidad ni... El foco está claro. Lo que le quiero decir, si uno dice, no perdamos el foco, Dios quiera que el 26 de abril no estemos diciendo no perdamos el foco, porque viene una elección importante. Por eso le digo, o sea, hay ciertos episodios que a partir del estallido social hoy van a tener que tener mayor consideración en cuanto a la participación de la ciudadanía. Por eso se lo estoy diciendo. ¿Qué está haciendo el gobierno en materia de inteligencia hoy para que este tipo de situaciones no ocurran? A ver, José Miguel, pero yo creo que ahí efectivamente nosotros hay que entender el contexto en que estamos viviendo. Después del 18 de octubre hubo muchos procesos de alta convocatoria pública en que el desorden público fue mayor y por lo tanto estamos en una situación en que los procesos que antes llevábamos con un resguardo policial razonable, hoy día requieren de operaciones de inteligencia y análisis de riesgo. Y eso fue lo que se hizo. Y por lo mismo, yo les insisto, aquí el proceso de selección, bueno, para 200.000 familias y para 200.000 estudiantes sí funcionó. Sí, pero hay y yo creo que eso es muy relevante decirlo. Me parece que ustedes están poniendo poco énfasis en que hay 200.000 estudiantes. Secretario, uno pone el énfasis, uno pone el énfasis, subsecretario, perdone que se lo diga, ¿no? Y uno trata de empatizar.
con esas 80.000 familias que en estos momentos no saben qué va a pasar con ellos. Usted habla de los 200.000 que sí pudieron rendir la prueba. No estamos hablando de los 202.000 que no pudieron rendir la prueba de selección universitaria de historia, por ejemplo, y que no saben ahora si el esfuerzo que hicieron para prepararse frente a esa prueba va a servir de algo o no. Entonces yo creo que el foco, si es que hay que ponerlo en algo en estos momentos, es en la gente que sí se vio afectada por la situación que se vivió. Y ahí nuevamente la pregunta es, ¿de qué manera la autoridad, el Ejecutivo, se hace cargo de los problemas que ha habido? Estoy de acuerdo, Andrea. Yo tiendo a estar de acuerdo con usted en que nosotros tiene que ser muy claro lo que se le comunique a esas 80.000 familias que requieren de una solución para poder acceder de manera justa a el derecho a la educación superior. Y por lo tanto, va a ser el DEMRE, es que les insisto en eso, y aquí no hay desvío de responsabilidad. El DEMRE va a tener que definir, uno, qué va a hacer con las 80.000 familias o 80.000 estudiantes que van a tener que rendir nuevamente su prueba de selección o van a tener que rendirla por primera vez porque no lo pudieron hacer. Y además, una segunda decisión que es completamente distinta es qué se va a hacer con la prueba de historia, que lamentablemente no se pudo realizar. Pero subsecretario, sí, mire, lo que estamos discutiendo aquí es la capacidad que tiene el gobierno de garantizar el orden público y que se cumplan los protocolos y los procesos en los cuales todos nos tenemos que ver involucrados, más allá de lo que ocurra con la prueba, porque esta vez fue la prueba de selección universitaria, pero como dice Miguel, el próximo año puede alguien querer boicotear el proceso. Es la seguridad pública o las municipales. Entonces, yo entiendo que usted pone el foco en quiénes son los responsables y está muy bien que los persigan con toda la fuerza de la ley, si tienen responsabilidad. La definición de vándalos, bueno, algunos son vándalos, para otros son estudiantes que estaban en desacuerdo con la prueba, ahí podríamos entrar en un debate largo. Pero independiente de eso, de quienes causaron todo esto, uno como ciudadano, y se lo digo yo como ciudadano, ¿no? Ni siquiera como periodista, es qué capacidad tiene el gobierno de mi país de poder hacer cumplir los procesos y que yo libremente, si quiero dar una prueba la pueda dar, si quiero votar puedo votar, si quiero, independiente de las personas que quieran libremente manifestarse, pero los bloqueo, finalmente el responsable último en la cadena del orden público es el gobierno, hasta donde yo entiendo, por subsecretario. No, pero tú lo dijiste muy bien, José Antonio. El responsable último. Aquí hay responsabilidad de todos. Si no queremos contribuir a resguardar el orden público entre todos, nuestra institucionalidad efectivamente se ve estresada por eso mismo. Los ejemplos son muy simples. Si es que nadie quiere colaborar, si es que hay acusaciones constitucionales por cumplir el deber de resguardar el orden público, efectivamente se nos hace mucho más difícil la tarea. Ahora, nosotros, nuestro rol como Ministerio del Interior, como intendentes y gobernadores, y para Carabineros de Chile, nuestro rol principal, constitucionalmente, es resguardar el orden público. Y ahí quiero hacer distinciones muy claras, para que quizás los chilenos entiendan. El rol político desde el Ministerio del Interior es establecer objetivos y evaluar cómo se han cumplido esos objetivos. El objetivo de resguardar el orden público se le plantea a los organismos a cargo y se evalúa cómo se está logrando. Y eso obviamente está sujeto a evaluación. ¿Y cuál es esa evaluación? ¿Pero cuál es la evaluación? ¿Cuál es la autocrítica? Subsecretario, fueron 200 personas, 250 las que bloquearon esto. Entonces, hoy día tenemos una estructura de orden público que es vulnerable a la acción de un grupo muy pequeño. Y eso lo hace peligroso para todo lo que viene. Yo comparto esa inquietud y me parece que acá, independientemente de las responsabilidades, por supuesto que también hay una situación que ver en la manera en que estamos manejando el orden público, en este caso y en tantos más. Entonces, de verdad, más allá de que en el fondo usted pide de que destaquemos lo que se hizo bien, el ejercicio de las otras pruebas, las 200.000 personas que se le pudieron rendir. Yo creo que el solo hecho de ver que 200 personas bloquearon un proceso, vulneraron el secreto de una prueba, no es para descortar champaña. Yo creo que es para estar bien preocupado. No, pero por supuesto, Rodrigo, sin lugar a dudas nosotros tenemos que evaluar. O sea, si pudiéramos retroceder el tiempo, el DEMRE debió haber pedido el resguardo de Carabineros y que Carabineros controlara directamente el acceso a los colegios. Y poder... Ellos no querían, ¿usted no lo podría incitado que sí lo hicieran? A ver, ¿por qué? Porque y ahí también es muy difícil el día lunes hacer evaluación de lo que pasó el fin de semana. La evaluación que hizo el Consejo de Rectores, y así lo declaró el propio rector Valle, fue que ellos consideraban prudente, mejor,
que Carabineros no estuviera en los accesos a la sede. Justamente para no provocar, que este era un proceso normal y por lo tanto no requería de presencia policial en las puertas o adentro de los colegios. Fueron muy enfáticos en eso. No quieren fuerza policial dentro de los colegios. Y por lo mismo, esa evaluación que se hizo en ese momento fue que la mejor forma de resguardar el orden público y de garantizar que la prueba de selección universitaria se llevara adelante ¿fue equivocada esa decisión, era que Carabineros resguardara el alrededor de la... ¿Equivocada esa decisión? ¿Fue una decisión equivocada? Ahora, a la luz de lo que pasó. Es fácil hacer esa evaluación el día después. Pero hay que hacerla. En su momento nosotros, claro, pero no hacerlo por televisión. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, es hacer una evaluación como lo hacemos después de cada proceso de control del orden público. Sí, es que hacerla en televisión es hacerla de cara a la ciudadanía, subsecretario. No, Andrea, pero por favor, si la vamos a hacer y podremos llevar adelante y podremos dar a conocer las conclusiones de esa evaluación. Pero lo que hay que hacer es hacerlo seriamente. El proceso terminó ayer y lo que yo les estoy transmitiendo es que la evaluación que se hizo en su momento fue que lo más adecuado para el control del orden público era no tener para presencia policial. Tranquilo de una prueba de selección universitaria era no tener presencia policial en los colegios y no tener presencia policial en el control de acceso. Eso se cambió para el segundo día. Para el segundo día, efectivamente, hubo presencia policial, no dentro de los colegios, pero sí en el control de acceso de muchas de las sedes y efectivamente tuvimos menos incidentes porque se pudo controlar quiénes eran las personas que ingresaban. Subsecretario, con respecto a todo lo que hemos estado hablando, queda una sensación como que finalmente la responsabilidad siempre es de la ciudadanía y el orden público y la paz social tiene mucho que ver con el Ministerio del Interior. Solamente, como ciudadana, como persona que participa de un panel, me gustaría tener también una visión de autocrítica respecto a la subsecretaría y a lo que sucede con esta prueba y con el orden social con respecto a cualquier manifestación hoy en día. Me encantaría también poder tener esa respuesta. A ver, María José, yo creo que es razonable. Nosotros tenemos que mirar, evaluar y todos los días mejorar. Yo algo que he aprendido en el sector público es que hay que innovar permanentemente. No nos podemos quedar satisfechos con lo que hacemos, sobre todo si los resultados que tenemos no son satisfactorios para la ciudadanía. Y ese proceso hay que hacerlo permanentemente y no solo en orden público, hay que hacerlo en todos los resultados que estamos teniendo en materia de cada una de las políticas públicas que impulsamos. Y yo creo que ese proceso... A ver, les pongo un ejemplo. El decreto que regula el derecho a reunión, y que tiene mucho que ver con las manifestaciones, por ejemplo, es un decreto que data del año 1983. Claramente, ahí nos faltó hacer evaluación de que si la regulación que databa de 1983 es una regulación que está vigente para los problemas de orden público, para las manifestaciones que vivimos en el año 2020. Bueno, obviamente que hay que hacer ese proceso retrospectivo, mirar qué es lo que estamos haciendo y cómo hacerlo mejor. Yo creo que ahí yo les concedo 100% ese punto. Nosotros tenemos que estar permanentemente innovando, permanentemente cuestionándonos si lo que estamos haciendo está funcionando. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo ahí comparto plenamente la sensación de que aquí hay 80.000 familias que resultaron afectadas. Nadie puede tildar, y ahí Rodrigo decía, descorchar champaña, pero por favor, jamás descorchar champaña. Si aquí lo que hay que hacer es hacer la mirada retrospectiva, pero con tiempo, con prudencia y mirando efectivamente qué podríamos hacer mejor. Le quiero hacer una pregunta sin eufemismo, sin anestesia, que seguramente usted la han escuchado y yo creo que es oportuno que por transparencia a nuestro público la hagamos. Seguramente ustedes han escuchado este análisis en redes sociales con los propios cabecillas de todo esto, que hablan de que este escenario, este contexto prácticamente de inacción de la autoridad es un escenario que le favorece al gobierno a punta de lo que podría pasar en un plebiscito. Yo sé que usted ha escuchado esa teoría porque es una teoría que ha estado pública. ¿Qué responde ante ello? Mira, yo creo que ahí es muy importante decirlo. Nuestro rol, y sobre todo en un proceso tan importante como la hoja de ruta constitucional que definimos como gobierno, pero también con todos los sectores políticos, es llevar adelante, ser garantes de lo que ocurra en el plebiscito
del 26 de abril. Y por lo mismo, algo me habían preguntado, yo creo que ahí es relevante que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que ese proceso se lleve adelante con normalidad. Ahora, vamos a hacer mucho esfuerzo porque creo que el nivel de estrés al que está sometida nuestra institucionalidad es mayor que lo que vivíamos antes, y ahí necesitamos el apoyo de todos, de ustedes en el panel, pero también de todas las fuerzas políticas, porque no contribuye el crispar el ambiente político y no contribuyen las acusaciones constitucionales a que podamos desarrollar esto en un ambiente razonable. Vamos de vuelta al panel. Lucho, te escucho. Sí, bueno, subsecretario, redondeando un poco lo que hemos conversado esta mañana, colocando en el foco lo que significa la seguridad que quiere tener la ciudadanía para establecer este tipo de procesos, me parece interesante también la autocrítica que se hace desde el gobierno. Finalmente, me imagino que la conexión que tienen ustedes como gobierno y el propio DEMRE ya es un poquito más estrecha como para entregarle también una respuesta práctica a lo que va a suceder, por ejemplo, con estos 80.000 estudiantes que no han podido rendir la prueba de historia. Me imagino que en la brevedad se va a establecer un plan B, se va a poder dar a conocer cómo se va a dar este proceso nuevamente. Sí, la verdad es que lo dijo la ministra Cubillos ayer. Es importante que el DEMRE dé a conocer, ojalá, la fecha en que se va a volver a tomar la prueba y cuál va a ser la definición respecto de la prueba de historia. Son dos cosas distintas, Lucho. Yo creo que ahí los 80.000 estudiantes no pudieron rendir alguna de las otras 3 pruebas. La prueba de historia no lo pudo rendir ninguno de los estudiantes y por lo tanto estimo que las decisiones del Consejo de Rectores de universidades chilenas como del DEMRE va a ser distinta respecto de cada una de ellas. Y por eso mismo espero que se dé a conocer lo antes posible la decisión del Consejo de Rectores al respecto. Perfecto. Oye, Simón. Y la invocación de la Ley de Seguridad de Estado, Lucho. Cortito, es que me quedó una pregunta pendiente antes. Estas están identificadas con nombre y apellido. Las demandas también apuntan a quienes organizaron esto, la ACE. Hay una cabeza visible, digamos, que ha estado realizando convocatoria y también declaraciones públicas. Él dijo que no tienen miedo, que no lo asustan las demandas, que no le tienen miedo al gobierno. ¿Qué se le responde? Mira, aquí yo creo que es súper claro. Ayer, en los 2 días de PSU, hubo más de 300 personas detenidas, producto de desórdenes, ataque a carabineros, uso de bombas Molotov. Todas esas personas se va a llevar adelante un proceso judicial en contra de ellas. Nosotros dirigimos acciones en contra de 16 personas específicas a través de querellas, justamente por la gravedad de los hechos en que habían incurrido esas personas. Y además, vamos a presentar una denuncia por Ley de Seguridad del Estado contra quienes hayan incitado o promovido la interrupción de la PSU. ¿Eso también tiene nombre y apellido? ¿Haces? Bueno, todos aquellos que hayan incitado y promovido, incluyendo los dirigentes de algunas organizaciones juveniles, van a estar dentro de las acciones que nosotros vamos a tomar. ¿No voy a apagar un incendio con benzina? Mira, lamentablemente, hoy día, lo que nos están pidiendo los mismos panelistas, ustedes mismos nos están pidiendo, es acción por parte del Estado para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galil, muchísimas gracias. Estamos acá en este patio maravilloso de Los Canelos. Estuvimos 36 minutos hablando, Lucho, querido panel, de un tema que nos atañe a todos, porque seguramente más de alguno tiene un familiar, un sobrino, un primo que de cierta manera se vio involucrado en todo este proceso que fue, hay que decirlo, anormal. No fue un proceso normal como otro año, había mucho estrés, era un contexto particular, ya había una postergación de prueba. Se suspende por primera vez de forma masiva la totalidad de la rendición de una prueba, en este caso la de historia. Hubo incidentes, hubo detenidos, se anuncian querellas, hubo filtraciones. La verdad es que da incluso para un guión de telenovela lo que ocurrió con respecto a esta PSU, que lamentablemente no fue como la de todos los años, pero ojo que lo ha dicho el Consejo de Rectores, lo han dicho el Ministerio de Educación, este es el último año lo más probable de la PSU. Ahora el Mineduc agarra todo este proceso, hay que ver cuáles van a ser los cambios, si se van o no a sentar en la mesa con los estudiantes y con las organizaciones estudiantiles que lo han venido diciendo hace bastante rato. Ojalá será el momento de escuchar, hay que ver qué es lo que pasa. Ojalá podamos establecer una buena conexión entre el orden público y lo que se está pidiendo también desde hace mucho tiempo. Muchas gracias.